pues estamos en el podcast de La culpa es del Corbusier. La culpa fue del Corbusier. Y sigue siendo. Y sigue siendo, por supuesto. Y hoy queríamos hablar de unos proyectos que hemos hecho durante la carrera. Hoy, o por lo menos en esta primera parte de la grabación, empezaré yo con 3 proyectos que quiero enseñar, por ciertas razones que la veréis. Y si hay un solo episodio, es decir, con una segunda parte, pues Fraser enseñará sus 2 proyectos, o si no, pues en otro episodio aparte los enseñaremos. Nice, me gusta. Vale, está ahí todo bien. Vale, pues cuando quieras, yo hoy voy a ejercer como crítico o voy a tener preguntas y luego ya, si da tiempo, pues miramos los míos. Empieza por el que quieras. Vale, pues vamos a empezar por uno que está situado en el Escorial, en Madrid, y en el que, a pesar de tener pocos planos, se nos pedía eso en el proyecto, que nos centráramos solo en línea y en ser muy precisos en eso. Entonces el primer plano que estáis viendo, bueno, es un plano de situación donde está ahí el edificio del Escorial, y el proyecto en cuestión es un centro de interpretación del Escorial, es decir, es un edificio donde se pueden exponer ciertos cuadros, pinturas, esculturas, etcétera, etcétera, que tengan que ver o con el Escorial o con lo alrededor, ya sea la sierra que hay alrededor o pues, cosas varias. Uh-huh. Y este proyecto está situado en la esquina izquierda inferior. Ahí hay un rectángulo en mitad de las líneas de cota. Bueno, pues ahí es. Luego estará esto disponible, ¿no? Para que lo puedan ver cada uno. Claro. Sí. Precioso. Por supuesto. Entonces en el siguiente plano, la siguiente diapositiva, son 2 plantas. Y el edificio está hecho para que la mayoría del edificio, de la circulación del edificio, surja bajo tierra. Es decir, tú tienes unas escaleras de accesos que son la parte de arriba, con un ascensor, bajas por las escaleras de accesos y tienes tanto el almacén como el cuarto de instalaciones y los baños en la parte de arriba, y según tú vas avanzando por esas puertas consecutivas, pues vas viendo las diferentes exposiciones. Al final también tienes una sala de conferencias que tiene una pequeña ventana que das a la cota para que entre un poco la luz, y cuando llegas a la escalera puedes subir a la planta de arriba, que es totalmente acristalada, donde puede haber otra exposición también, puede haber una pequeña aula y donde pues puedes ver todas las vistas que ofrece el Escorial hacia Madrid. La planta superior es como un espacio diáfano, completamente diáfano, no solo para apreciar el lugar. Claro. O sea, en la planta superior, que es la de la derecha, estaría la escalera y el ascensor, que son como simplemente bloques puestos sobre la tierra, y la parte de abajo es la zona acristalada, que sí que tiene un pequeño techo. Esto me recuerda un montón a la obra que hicieron en el Apple Park. Allí hicieron en el teatro, se llama el teatro Steve Jobs Theatre, que es un teatro que han hecho en el que es completamente, me recuerda un montón, es completamente subterráneo, pero la parte superior es igual, es absolutamente diáfana. Todo acristalado y la gente se reúne ahí y espera a que abran para el evento, y me ha gustado un montón, me ha recordado un montón a ese proyecto. Bueno, ahí tenemos una referencia más. Y el resto de plantas, bueno, como os he dicho, esto sería como los 2 alzados, por decirlo de alguna manera, sí, pues alzados y una geometría volumétrica de lo que viene a ser todo, tanto la parte de arriba como la de abajo. Sí, los estoy viendo ahora. Entonces, tú entras directamente desde el exterior, ¿no? Sí, exacto. Claro, entonces el trayecto se acaba cuando tú llegas al punto de mira, ¿no? Al mirador, por así decir. Exacto, ese sería el punto final. Claro. Está hecho para que, bueno, pues puedas ver la exposición, todo lo que tiene que ver pues con el Escorial o con el paisaje del Escorial, todo eso, y luego al final pues lo puedas apreciar tú. Sí. Ah, ¿eso es intencional? Esa es una idea intencional, ¿a que sí?
Esa Sí. idea de un recorrido en el que te sumerges momentáneamente y luego sales y dices, y conectas el uno con el otro. Claro. Es como una exposición donde te explican una cosa y luego al final pues llegas y dices, esto es de lo que me estaba hablando. Entonces pues puedes verlo todo. Un poco eso. ¿Qué críticas te dieron cuando presentaste este proyecto? Es que ese curso fue un poco difícil, a ser sinceros. Bueno, cual no, pero bueno. Pero yo de lo que me acuerdo de es que me dijeron que estaba contento con el resultado, pero que a lo mejor faltaba cierta profundidad en cuanto al programa del edificio en sí, es decir, la sala de exposición a lo mejor, o ciertas cosas que estaban a lo mejor un poquito menos claras. O por ejemplo la sala de almacenes no es tan grande como a lo mejor debería ser, o ciertas cosas así. Un programa definido, ¿no? Diciendo, esto es como por Sí. el VAS, qué tipo de arte se expone aquí, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto. Vale, esto a mí me ha gustado la idea. Voy a hacer plagio ahora. Y bueno, ya la última diapositiva de este proyecto, que es la que a mí me gusta, por la sección. A mí la sección esta me encanta. Sí, No la tenía gustando planeada. un montón. No la tenía planeada, pero salió perfecta. Y se puede ver perfectamente pues el recorrido lineal que tiene la persona. Sí, en esta sección es donde yo creo que se ve de forma inmediata la idea del recorrido. Sí. Porque es así. Es un poco lineal, pero claro, se ve directamente en esta sección. En la longitudinal. Sí. Y la abajo a la derecha es el exterior, ¿no? Lo que tú verías si estás allí. Exacto. Claro, esa es la entrada y tú ves el espacio ese completamente cerrado. Me gusta. ¿Eso es una piscina? ¿Tienes como una piscina o un jardín? ¿Qué es? No, que es lo de la derecha, dices. En la sección superior hay una de las personas está mirando lo que parece ser como un espacio que se ha dejado para un jardín. Bueno, eso realmente es como parte donde va a haber tierra para darle continuidad a lo que es toda la hierba y todo el huerto que hay ahí, y que parezcan dos plataformas separadas, pero que realmente están unidas. O sea, tú quieres la impresión del exterior de estar completamente separado. Y eso viene de una idea de cuando tú sales a este espacio superior de vidrio, que te encuentres como completamente aislado, simplemente viendo como una exhibición el lugar. Claro, yo la intención que tenía a la hora de hacer esta idea era que tuvieras ese edificio de cristal como algo inaccesible, y que luego tú cuando te metieras en la exposición y salieras fuera te dieras cuenta pues que todo el recorrido al final llevaba ahí. Esa idea me gusta un montón. ¿Te dijeron algo en cuanto a eso cuando propusiste eso? Sí, esa idea les gustó bastante. Sí, yo creo que es una idea con un montón de valor y potencial que se ve aquí. Me ha gustado. ¿Algo más que quieras contarnos de este proyecto? No, este proyecto, la verdad es que es lo que he dicho, no está muy profundizado porque nos insistieron mucho en trabajar lo que es la línea y la presentación de línea, plano línea y todo eso. Así que si quieres pasamos al siguiente. Vale. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es la ola. Bueno, no lo he dicho, pero el anterior proyecto lo desarrollé en tercero en Alcalá. Y estos dos últimos proyectos que voy a desarrollar ahora han sido aquí en Austria, en cuarto. Y veréis que son un poco diferentes en cuanto a metodología y todo eso por la enseñanza aquí en Austria. Un poco nada más. Entonces, en este proyecto se nos pidió realizar algo así como un objeto que se pudiera usar arquitectónicamente, ya sea como de forma escultórica o como algún tipo de mueble o tal, que estuviera contenido
hasta cierto punto, quiere decir, nos podíamos sobrepasar los límites, pero que intentáramos que estuviera contenido en 8 metros cúbicos, es decir, 2x2x2. Okay. ¿Vale? Entonces, empezamos esta idea queriendo realizar una especie de refugio, y se nos ocurrió una idea algo así como oceánica, por decirlo así, tipo de ameba o de coral, donde tienen estas arrugas que se van transformando en la largo de la superficie. Y este proyecto fue especialmente difícil por el hecho que estamos trabajando con Grasshopper, que no sé si lo conoceréis, pero es una extensión de Rhino, y es bastante compleja en cuanto a que tienes que realizar circuitos lógicos. Bueno, no siempre funcionan como quieres, pero hay que intentarlo. Entonces realizamos varios intentos con varias metodologías. Bueno, había algunos que nos gustó mucho, como el intento 3, que era así como un refugio que se doblaba en sí mismo. ¿De dónde viene esta idea? O sea, partisteis de una idea como de laminado, ¿no? Claro, es lo que estaba hablando antes, que era como una idea tipo oceánica en cuanto a la idea de una ameba o de una coral, algo así como muy arrugado. Y en cuanto al refugio, también pensamos en como una superficie, pues como si fuera una manta, por decirlo así, que se fuera muy fluida y se apoyara en ciertos puntos. Muy zaja. Y bueno, seguimos creando intentos, un montón de intentos, y en cierto punto llegamos al intento 6, donde conseguimos hacer que esas arrugas cambiaran de potencia, por decirlo así, en ciertos puntos de la superficie. Sí. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar un poco con esa idea del cambio de la arruga al liso, de liso a arruga, y definimos una forma final que ya creamos. El material ha cambiado, ¿no? Aquí lo veo reluciente y en otros es más a un acabado mate. Sí, al principio simplemente estábamos trabajando en un material un poco estándar, por decirlo así. A veces utilizamos un mate, a veces un plástico, simplemente para ver cómo quedaba. Pero se nos exigió en el proyecto que al final ese objeto fuera de hormigón, dado que era un proyecto de impresión con hormigón. O sea, la idea del proyecto es que al final una máquina pudiera imprimirla en hormigón. Eso no os lo dijeron desde el principio. Sí. Ah, vale. Sí, simplemente pusimos un material neutro porque quisimos. Va a ser un mueble muy pesado. Sí, la verdad es que sí, no se va a poder mover. Pero bueno, ya con la forma final y el patrón aplicado, empezamos a medir cómo iba a funcionar y también cómo íbamos a poder dividirlo a la hora de construir, porque ese era uno de los mayores problemas que hemos tenido con este proyecto. Entonces empezamos a dividirlo por ciertos lados, salían formas que algunas podían sostenerse mientras se imprimían, otras iban a caer mientras se imprimían. Entonces siempre tuvimos varios problemas, pero al final decidimos hacer unos cortes, aunque no siguieran muy bien las líneas, que fueran estables, y conectarlos con unas piezas que veis abajo, que son algo así como trianguladas, que seguirían por la estructura interior que tiene. Y luego las imágenes que veis grises son imágenes de una simulación del robot de impresión, realizando todos los movimientos que debería hacer para imprimir cada pieza, tanto las piezas normales como las piezas de conexión. La estructura interior, ¿cómo llegasteis a hacerla así de triangulada? O sea, ¿tiene una idea original o es como para resolver un problema que os ocurrió durante el planteamiento? Sí, fue un problema más que nada que se nos ocurrió, porque al final íbamos a necesitar una estructura interior y pensamos que la triangulada al fin y al cabo iba a ser la más idónea en cuanto a aguantar todo el peso. Sí, de hormigón también, ¿no? Sí, todo de hormigón.
la estructura, bueno, en sí todo el proyecto pesa un montón. Es bastante grande, el fotomontaje ha quedado genial. Sí, y entonces, bueno, pues eso, como te he dicho, fotomontaje y poco más, la verdad. Bueno, hicimos también en las siguientes, que se me había olvidado completamente, un modelo impreso 3D en plástico de no sé qué tamaño tendría, pero bueno, te cabe en la mano para ver si cuadraba todo bien y tal. Y bueno, lo puedes ver ahí. ¿Qué os dijeron? ¿Qué diferencias visteis entre los profesores de Alcalá y estos profesores a la hora de llevar a cabo un proyecto así? Bueno, la primera diferencia que ves es que ¿cómo lo digo sin que suene muy mal? Aquí no critican hacer daño, por decirlo de alguna manera. Aquí son más benevolentes, por decirlo así, intentan que hagas lo que tú quieras hacer, pero que lo hagas bien. En España muchas veces te intentan llevar por un lado que tú no quieres ir y bueno, pues es lo que hay a veces. Pero en cuanto a la corrección, es eso, son más benevolentes y intentan solucionar los problemas contigo, por decirlo así. ¿Lo preferiste? Sí, desde luego. Yo no te voy a mentir, yo soy un poco sadista y me ha acabado gustando más una crítica más dura. Sí, no te digo que no se necesiten críticas duras, se necesitan, pero hay veces que aunque tu proyecto esté mal, por decirlo así, y tengas una base donde has partido mal, es bueno que te intenten motivar a la hora de seguir por ese camino en vez de cambiarlo completamente. Sí, eso también es verdad. Pues me ha gustado esta forma tan orgánica que tiene. De este proyecto, bueno, les gustó mucho, fue uno de los que más les gustó en cuanto a la idea y en cuanto a la forma, pero vieron muchos fallos que efectivamente nosotros son los que vimos también, en cuanto a los cortes de las piezas para montarlas uno a uno, porque bueno, hubo un caos ahí en que no se sostenían algunas, otras sí, conseguimos que sostenían, pero no seguían la forma de la línea, por lo tanto se iban a notar los cortes. Bueno. ¿En total cuántas piezas son? Lo teníamos puesto por aquí, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que eran 14 a lo mejor, no, 11, perdón, 11 piezas principales y 10 de conector. Bueno, un mueble de Ikea tiene más. Sí, te lo aseguro. Sí. Vale. Y entonces, ¿pasamos por el siguiente? ¿El último? Sí, vamos al último. ¡Wow, qué bonito! Me encanta. Antes de que empieces, tengo que decir que me encanta la portada. No sé qué es, pero me encanta. Te voy a contratar para... Tengo que preguntar cómo has hecho eso, porque... ¿Este grafismo cómo lo has hecho? Este grafismo es una movida. Ahora además lo vas a ver durante el proyecto, que es una movida, es una fumada, de verdad. Me parece precioso, ¿no? Es como... me encanta. Vale, sí. Dale, no te voy a interrumpir más. Quiero presentar. Este proyecto, bueno, también lo hicimos aquí en Austria. Lo hice, por cierto, no lo he dicho, el anterior proyecto lo hice con dos compañeras aquí austriacas y con Ignacio Barco, también de la Universidad de Alcalá. Y este proyecto también lo hice con Ignacio Barco. Y está prácticamente casi todo desarrollado también en Grasshopper. Para este proyecto, lo que querían que hiciéramos es que analizáramos ciertos elementos de la ciudad de Londres, tanto históricos como de transporte o, en fin, más o menos lo que... Cada uno teníamos un tema, por decirlo de alguna manera. Y a partir de esos elementos, en una situación que nos dieron que fue cerca del estadio de Stamford, desarrolláramos un proyecto que ayudase al entorno, por decirlo así. Y el proyecto, el final del proyecto, lo que tenía que hacer era sustituir a una fábrica que se iba a construir allí y que por culpa de la fábrica los vecinos se estaban quejando, puesto que estaban muy cerca de una zona residencial, y a poder ser generar los empleos que iba a generar la fábrica, teniendo una solución más ecológica y más amigable. Entonces, bueno,
la primera diapositiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es que explicar esto va a ser muy difícil. Fuimos analizando, ¿vale? El plano de Londres, de la zona que nos interesaba. Si os fijáis, a la izquierda está más o menos claro, o sea, podéis ver el río Londres ahí por abajo y tal. Y nos centramos en analizar la conexión que tenía la vegetación con el agua. Es decir, los ríos, los pequeños lagos que habían, pues con los parques y la pequeña vegetación que había en ciertos barrios de casas y tal. Y esa relación, pues más o menos se puede intuir en las líneas estas que van conectando poco a poco, que se aglomeran, y como ese pequeño sombreado que también pues se genera un poco por el río. Sí. Es un poco difícil de ver, pero bueno. Todas esas pequeñas líneas son las conexiones de vegetación. Más o menos. Con el agua. Más o menos. En este caso está a la inversa. Es decir, donde hay más líneas es donde menos vegetación hay, por decirlo de alguna forma. Vale. Y bueno, la idea también que había era que al realizar estos análisis extraños, llenos de líneas y de conexiones, poder desarrollar el proyecto a partir de ello. Es decir, de alguna forma como escalarlo a menos y utilizar esas propias líneas para generar el proyecto. Sí. Vale. En la siguiente es más o menos la misma, pero en una escala más larga. Los rizomes por abajo. Y aquí sí que conseguimos aislar un poco las zonas que no tenían vegetación para que no salieran tantas líneas, un dibujo más limpio. Y yo creo que se puede apreciar más el hecho de pues, el río y la vegetación alrededor. Sí, el río se aprecia inmediatamente. Y lo ubicas inmediatamente y dices, ya sé dónde está. Como que incluso puedes apreciar un poco la escala, porque si has estado en Londres o has visto un mapa de Londres, lo puedes reconocer. Sí. Y de hecho, una cosa que nos gustó mucho de este mapa que hicimos fue que se ve directamente la conexión del río con la vegetación, sobre todo el río que va hacia arriba. Ahora mismo no me acuerdo del río, no es. Sí. Pero se ve. Claro, entonces esta intensidad blanca que tiene el mapa es la vegetación que ha crecido alrededor del río que se conecta con el Támesis, ¿no? Sí, exacto. Sí, se aprecia genial. Curioso. Y bueno, todo esto, dicho en plan así, fue hecho por Grasshopper y todo es como llevado por logaritmos, por decirlo de alguna manera. O sea que bueno. Y bueno, en el siguiente hicimos análisis solo de la vegetación, donde se encontraba la mayor parte de vegetación, donde no. Que bueno, era un poco moverse en el mismo punto, quiero decir, no conseguimos nada nuevo, pero creíamos que era importante hacer uno solo de estos para luego los siguientes puntos que íbamos a enseñar. Y en la siguiente ya nos empezamos a preocupar por la infraestructura. Pues si vamos a crear ahí un edificio, tenemos que pensar cómo va a llegar la gente al edificio, si se van a transportar bienes, materiales, cómo se van a transportar, etcétera, etcétera. Una cosa muy buena y muy bonita de esta zona de Londres, que bueno, podéis ver ahí el estadio Stamford también, es el hecho de que la gente tiene unos barcos que se llaman long boats, si no recuerdo mal, o narrow boats, que son unos barcos bastante estrechitos que van por el río y la gente además suele vivir en ellos, o sea, es como un modo de vida. Si has visto los Peaky Blinders sabrás exactamente de lo que está hablando. Efectivamente. Porque es de eso de lo que trata. Es además durante la época industrial la forma de llevar mercancías por la ciudad. Y me pareció muy curioso porque la gente sigue adoptando esa forma de vida. De hecho hay unas entrevistas y unos mini documentales de BBC donde lo enseñan muy bien y está muy interesante. Si os lo queréis ver. Bueno, dicho esto, analizamos estas infraestructuras, el agua, la vía de tren y luego también el lugar, todo lo que es la vegetación del sitio, que lo podéis ver ahí abajo un poco. Y
Y aparte de eso, bueno, hay unas ciertas carreteras que las que hay ahí no son importantes, pero si plenas un poco el zoom, se podría ver bien pues una autovía ahí cerca. Y, bueno, Está como topográfico, ¿no? Las circulaciones aquí se ve como casi como topográfico, digo. sí, bueno, hicimos una mezcla. Hicimos tipo topográfico, como tú dices, hicimos más los edificios. Si te das cuenta, hay ciertos edificios que tienen como líneas topográficas. Sí. Y en cuanto a la infraestructura, hicimos algo así como para representar el flujo. Hicimos unas líneas que iban siguiendo el flujo, intentando que dieran esa idea. Ujú. Vale. Y en la siguiente, a pesar de que no salía demasiado intensa y hubiéramos querido cambiar, pero bueno, por cosas de tiempo salió así, unimos todos los planos de infraestructura y le añadimos cierto análisis de la vegetación que había alrededor y nos salió un poco pues este plano. Wow. Las que son muy intensas, blancas, ¿qué son? Porque hay unas Ese es como el- están separadas en dos carriles. Sí, la intensa blanca es el río, que además tiene esos circulitos que van saliendo de él para señalar como la influencia que tiene alrededor suya. Sí, sí. Y las otras es una mezcla entre carretera a la izquierda que baja hacia abajo, el tren Sí. que va de derecha arriba a abajo, un poco todo. Anda. Y luego también no se puede apreciar muy bien, pero a círculos recorre más o menos por la mitad del mapa unos círculos muy pequeñitos que sería un camino de tierra. Esto es Grasshopper también, ¿no? Sí, todo Grasshopper. Joder, qué útil. Tengo que aprender. Es útil, pero es un poco raro. Ya he visto. Da miedo. Entonces, en la siguiente empezamos a trabajar ya un poco con la propuesta. Y empezamos a hacer en algo así como una especie de jardín, huerto, algo así donde la gente con estos barcos que hemos hablado pudiera trabajar y a la vez pudiera ser un disfrute para el resto de personas que puedan allí a pasar la tarde o a aprender sobre ciertas plantas, etc. Y para ello empezamos a desarrollar una especie de burbujas parecidas a unas cúpulas geodésicas, pero sin esa estructura tan triangulada, por decirlo así, y que se conectaran unas con otras. Y esto lo hicimos a través de las líneas de vegetación. Si te fijas un poco, se ven unas líneas un poco verdes, son muy parecidas a las que hemos visto antes. Bueno, en la siguiente diapositiva podéis ver un poco la evolución de estas líneas y llegamos a una diapositiva con dos imágenes que bueno, es la propuesta unida a la infraestructura. Y aquí hicimos un pequeño mapa de cómo se conectaba la infraestructura con el programa. No sé explicarlo muy bien, pero bueno, salió esto. Que se relacionaba una con otra, había distintas conexiones. Y dijimos, queda bien, tiene sentido, pues queda para la presentación. ¿Y por qué triangulado directamente de tanto organicismo? Porque Claro, es que ese es el problema. Nosotros no intentamos que fuera triangulado, pero intentamos que fuera como una conexión, por decirlo así, neuronal. Quiero decir, hay varios puntos y cada punto se va relacionando con los que tiene cerca. sí. Entonces, tú tienes los puntos del río, tienes los puntos del tren, tienes los puntos del camino de tierra de arriba, y la idea es que se fueran conectando con los puntos centrales de las burbujas del proyecto. Ah, ya veo. Entonces es un poco la idea. Nice. Claro, es un plano más de conexión que de morfología. Lo veo. Y luego en el siguiente, ¿qué es esto? Buena pregunta. Esto fue, bueno, la evolución de la propuesta. Quisimos hacerlo un poco inconvencional, por decirlo de alguna manera, y propusimos las burbujas en forma de líneas de contorno. Entonces se puede pues intuir un poco la forma que tiene ahí el proyecto. Y bueno, fuimos mezclando distintas capas, todas las capas que hemos ido haciendo anteriormente, tanto la de esta neuronal que hemos visto antes, por aquí abajo está, con las líneas de vegetación que intentan unirse a las burbujas y suben por encima,
También hicimos otra conexión neuronal de esas con los distintos pluses blancos que veis ahí en el proyecto, que son verdes. ¿Qué son esas crucecitas blancas? Son como puntos clave para el proyecto. O sea, de importancia. Y es la referencia que tienen al proyecto, ¿no? Claro. Entonces, quisimos englobar todo un poco eso para ya meternos de lleno. Este va a ser mi próximo wallpaper. Claro, es que las imágenes que quedan son súper... A mí me ha gustado un montón. Es algo... Bueno, acaba y ahora... Sí, porque aunque no lo parezca, aún queda. Entonces, dado que las imágenes de presentación eran un poco... Bueno, estamos en un podcast, voy a decirlo así, un poco trambólicas, un poco locas, decidimos como volver a la idea de vegetación y crear una forma de filotaxis. Que si pasas la siguiente, la filotaxia se da mucho en formas de la naturaleza en cuanto a división de hojas, división de las ramas de un árbol para que siempre les llegue la luz. Entonces utilizamos... Muy interesante, y lo que es mejor aún es que la fórmula que tiene la filotaxis es más o menos simple para aplicar a la distribución que tuvimos, y utilizando esa fórmula junto a una herramienta de Voronoi que permitía crear células entre las líneas y todo eso, bueno, pues creamos una especie de malla que iba por encima de las burbujas. Y una vez tuvimos todo eso, pues empezamos a pensar en, bueno, qué queremos realmente dentro. Y decidimos que, dado que Londres tiene un clima así un poco oscuro, un poco... Trambólico. Sí, es muy nublado. Sí. Decidimos hacer varios biomas, y cada bioma tratado de forma distinta, desde un bosque tropical hasta un bosque tipo taiga, un biotopo tipo taiga, que requiere mucho frío, el otro requiere mucho calor, en fin, una mezcla de todas para que las personas se pudieran autoabastecer de ciertos alimentos que en Inglaterra no podrían crecer, y a la vez pues disfrutar de esos entornos. Sí. Y bueno, seguimos haciendo ciertos análisis en cuanto a temperatura de cada biotopo y en cuanto a humedad de cada biotopo, para tener un poco la idea de cómo sería cada uno. Y bueno, ya empezamos a desarrollarlo mejor. Entonces, bueno, empezamos en una solución ETFE, que son unas placas que dejan pasar la luz y contienen muy bien el calor. Y bueno, para la zona tropical se venía muy bien, y para la zona tipo taiga, a lo mejor, que necesita más frío, pues unas ETFE, pero con cierta ventilación y con cierta opacidad para dejar la luz pasar menos o más. Y en cuanto en cuanto a las placas y en cuanto a la estructura en sí, diseñamos una estructura circular que iba a seguir esas líneas que hablamos de filotaxis, donde se formaban ciertas células, y por dentro estarían el agua que se fuera a suministrar tanto en forma de humedad como vapor, o tanto para regar las plantas y demás. Eso está muy interesante, eso me ha gustado. Y bueno, en estas imágenes pues podéis ver cómo funciona y todos los cultivos que están pensados por plantar. Y quedan genial las secciones, por cierto. Sí, las secciones fue uno de los mejores. Se aprecia muy bien el espacio interior de una forma menos abstracta. Y eso es todo. Ya ves, está genial. Lo que iba a decir, ¿tú qué opinas en cuanto a esta forma de afrontar un proyecto tan abstracto comparado con la forma que se hace aquí en España? Es difícil, porque yo creo que aquí, yo creo que en España se quiere seguir una norma no escrita de un proyecto que tiene que seguir ciertos valores que nos han enseñado los arquitectos pasados y tal.
que está muy bien, porque al final los proyectos, pues salen proyectos muy buenos que tienen muchos, o sea, tienen sentido y son funcionales y todo eso. Pero hay veces que cuando se te va un poco la cabeza y te dicen, mira, haz lo que quieras, pues pueden salir proyectos muy buenos. Muy buenos. Entonces es un poco diferente. No lo veo ni bien ni mal en cuanto a uno en cuanto a otro. Pero creo que se debería practicar los dos. ¿Y tú qué problemas has visto a la hora de desarrollar un programa interior de un proyecto partiendo directamente de un análisis así de abstracto? Pues que no puedes profundizar, eso de primeras. Es un programa que tiene que ser más o menos simple, o tiene que ser una forma o un edificio o un análisis que se pueda adaptar bien al programa que quieras meter. Tiene que ser una de las dos. Pues claro, o sea, en otras palabras, o partes con una idea de cómo tiene que funcionar o para qué es el edificio, o si no es muy poco, o sea, no tiene mucha profundidad proyectual, ¿no? Claro, en plan, si empiezas por la forma o la morfología, todo eso, tú tienes que tener en cuenta que esa morfología va a tener que ser muy flexible para luego aplicar el programa que quieras aplicar. Sí. Sí, tiene pinta de ser complejo. A mí es lo que más me ha impactado, comparando con el primer proyecto que has puesto. Se ve una clara diferencia y un progreso también. Sí, no, por eso pensamos también la idea de las burbujas, porque pensamos que es una zona donde al fin y al cabo tú puedes poner lo que quieras hasta cierto punto, ¿sabes? Al final son un espacio muy grande, gigante, donde a lo mejor no puedes ir metiendo plantas, en plan de hormigón y cosas de esas, pero es un espacio donde puedes ir jugando con las cosas y al final nos permitió hacer lo que quisiéramos. Sí. Está genial. ¿Cómo hicisteis? O sea, esto también, las últimas versiones, estas últimas impresiones, tipo fotomontaje, ¿las hicisteis también con Grasshopper o algún secreto ahí arquitectónico que queráis compartir? Pues esto fue Rhinoceros. Sí. No sé, creo que lo pasamos por AutoCAD, simplemente por el cursor de línea. Ajá. Y Photoshop. Las plantas y todo eso son a Photoshop, creo, ¿no? Bueno, algunas a Photoshop, otras en AutoCAD. Es lo que estaba mirando ahora. El último fotomontaje de todos es a Photoshop, Sí. y las secciones son a AutoCAD. Claro, sí, porque yo también tengo esas plantas. Sí. Bueno, ¿algo más que quieras añadir como última nota? Pues... Algo no sé. algo así, una idea para concluir tu opinión sobre la arquitectura en otros países. Uf, esa es una pregunta muy difícil, ¿eh? Eso es otro episodio. Eso Joder. es otro episodio solo. Con alcohol Bueno, y quejas todo el rato. A ver, Sí. pues qué decir, pues que al final no hay que quedarse solo con lo que te dice la profesora de tu universidad, que al final siempre tienes que buscar en otros sitios, ya no en otros países, sino a lo mejor pues en otras universidades u otros autores y arquitectos que no te recomienden, pero que hagan cosas a lo mejor un poco más locura o más cosas más funcionales, y siempre intentar aprender un poco de todo. Y una cosa que he visto muy importante también este año que he estado aquí en Austria es investigar mucho sobre soluciones, porque a lo mejor tú estás empeñado en hacer una solución y hace un año alguien ha sacado una solución que no solo te permite que todo tu proyecto esté ya hecho, esa solución, sino que encima te lo hace más funcional aún. Entonces pues siempre investigar sobre nuevas soluciones y todo eso. Qué práctico es eso. No sé si Claro. lo hacen mucho en nuestra carrera. No se hace. O sea, quiero decir, nosotros... Yo aquí este intentando proyecto, ser diplomático diciendo, no sé si es... Y tú, no, ni No. de coña. es que ya te lo digo yo porque es que lo he visto aquí en Austria, o sea, ha sido súper claro para mí. He de decir que la idea esta de EDFE fue de Ignacio Barco, que encontró la idea y propuso ponerla, y nos solucionó literalmente todo el problema climatológico de todo el proyecto. Sí, Es que no se puede decir más. eso está genial. Te envidio que os hayan enseñado a
a encontrar estas soluciones y otros métodos que a lo mejor os pueden proporcionar. Bueno. Pues nada, muchas gracias. El próximo capítulo. Deberíamos hacer un tráiler de... pues en el próximo capítulo se resuelve el misterio de... No. En el próximo capítulo yo trataré 2 proyectos míos. No creo que se alargue mucho. Y lo haré de una forma amena, insultando a mis propias creaciones, que es como me gusta hacer. Y bueno, no hay fecha para el próximo episodio. Bueno, ¿alguna nota que quieras dejar? ¿O haz el outro directamente? Sí, bueno, ¿quieres hacer algún adelanto de tus proyectos? Algo así que deje a la gente con intriga. No tengo grabado un tráiler de acción tipo Hollywood de mis proyectos. Y aquí este es el proyecto en el cual me suspendieron. O sea, no tengo nada así para anunciarlo. No, que sea una sorpresa, que sea una sorpresa. No me dejas decir algo, una frase. Creo que es muy... Tú di algo. Vale. Yo sé que, por lo menos, uno de ellos está inspirado en algo que vimos en Carabanchel. Sí. Yo ahí lo dejo. Sin duda hay una nota ahí de inspiración, sí. Carabanchel, que cada uno vaya a ver el barrio y lo que quiera y que intenta adivinarlo. Mierdísimo barrio, tío. Bueno, sí. Haz el outro, que me voy a enrollar si no. Sí, bueno, pues nada, gracias por escucharnos. Este sería el segundo episodio. Y bueno, ya nos vemos. Arrivederci. Arrivederci, bambino.